Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones. Esto va a estar basado en el libro de Jonás y la vamos a titular como Procesos de Dios. Las Santas Escrituras comienzan el relato de la historia de Jonás diciendo: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Esta historia es probablemente una de las más conocidas de la Biblia. En las escuelas dominicales, en todas las lecciones bíblicas, siempre sale Jonás junto a su ballena. Claro, el texto bíblico nunca dice que fue una ballena. Eso es parte de la creencia popular, al igual que la manzana de Adán, por ejemplo. Pero ambas ideas, la ballena y la manzana, nos muestran lo incrustadas que están estas historias en la conciencia colectiva. Aún los no creyentes o personas que nunca han visitado una iglesia han escuchado alguna vez sobre la ballena de Jonás o la manzana de Adán. De todas formas, no han sido pocos los ataques que a lo largo de la historia de la iglesia cristiana ha recibido este libro. Muchos dicen que es solo un cuento, es una creación literaria que busca dejar una moraleja sobre temas espirituales. Claro, la finalidad de estas series de sermones no es defender la historicidad del libro, no es demostrar que el libro de Jonás es realmente una historia, sino que es encontrar las lecciones espirituales que Dios nos ha querido transmitir por medio de este tan especial y particular personaje. De todas formas, basta aquí con decir que yo, personalmente, soy de los que creen que el libro de Jonás relata una historia que de verdad ocurrió, no es ficción, es realidad. Como contexto histórico diremos que Nínive fue una ciudad importante de Asiria, dentro de lo que actualmente es Mosul en Irak, la cual el libro de Jonás describe como una ciudad grande en sobremanera, de 3 días de camino, o sea, necesitaban 3 días para recorrer la ciudad. William MacDonald dice en su comentario al Nuevo Testamento: Dios envió a Jonás para que predicase a Nínive. Nínive, la capital del enemigo principal de Israel, Asiria. Desde un punto de vista estrictamente natural, es comprensible el terror del profeta al tener que ir allí. Por otra parte, H.C. Wodring comenta que Dios quería que él fuese a Nínive, Jonás, 800 kilómetros al noroeste de Palestina. En lugar de ir hacia el este, Jonás se dirigió 3.400 kilómetros hacia el oeste. Dios quería que Jonás hiciese un viaje por tierra a través del creciente fértil. En vez de esto, se embarcó en un desagradable viaje marítimo. Para los judíos era aborrecible el mar. Dios le envió a la metrópolis más grande de aquel entonces, pero Jonás marchó hacia un puerto comercial en los límites de la civilización. El Señor deseaba ir con su profeta, pero Jonás intentó huir de la presencia y del poder de Dios. Dicho todo esto, cabe que nos preguntemos, ¿por qué debiera importarnos este libro? Respondemos que porque nos muestra la manera en que Dios trata con las personas para cumplir sus propósitos en este mundo. George Williams, quien fundó en 1842 el movimiento IMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes por sus siglas en español, dice: el libro de Jonás es único porque se ocupa más del profeta que de la profecía. La condición de su alma y el amor con que Dios le disciplina instruyen y humillan al lector. Hoy yo quisiera que comencemos revisando los 6 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Jonás. Allí vamos a resaltar 2 prerrogativas de Dios que nos servirán para ir dando forma a nuestro entendimiento sobre la manera en que Dios trata con las personas. Ok, entonces la primera prerrogativa que vamos a mencionar es el control sobre la naturaleza. Dios
controla la naturaleza. Fíjense en el verso 4, dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Dios en ocasiones usa la naturaleza para mostrarnos el camino por el que debiéramos transitar. El ejemplo de Jonás, claro, es extremo. Una tormenta en el mar para indicar que el profeta estaba yendo en la dirección incorrecta, además de que estaba desobedeciendo a Dios. Sin embargo, desde mi perspectiva, en este punto también debiéramos incluir las circunstancias que parecen naturales en nuestra vida y que representan un desafío que está fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, enfermedades, catástrofes naturales, muertes repentinas, entre muchas otras, ¿no es cierto? He escuchado historias de personas que no alcanzaron a subir a un autobús, que luego chocó, porque se toparon con un tráfico vehicular muy intenso camino a la parada de autobús. Algo que parece natural, cotidiano, como es el tráfico en una calle de capital, por ejemplo, pero que podríamos pensar que Dios lo está usando para guiar nuestra vida e impedir, en el caso del autobús, una muerte anticipada. En otros casos puede tratarse de una circunstancia menos trágica, pero que resulta ser casi imperceptible para nosotros, por lo cual parece ser parte del curso natural de la vida. Esa idea de que Dios tiene control sobre la naturaleza habla de las circunstancias naturales, pero también de esa sensación de naturalidad que algunas cosas nos dan. En el relato de Jonás, la Biblia nos dice que aquella tormenta originada por Dios hacía que el barco corriera peligro porque se tambaleaba de un lado a otro y las olas lo golpeaban fuertemente y parecía que se iba a hacer pedazos. Esto es muy interesante porque el Señor estaba utilizando una tempestad, una circunstancia totalmente natural para un marinero, para llevar al límite al profeta desobediente. Seguro que para Jonás el barco era el salvoconducto a la libertad del mandato que había recibido de parte de Dios, porque le llevaría a tierras lo suficientemente lejanas del destino que Dios le había designado. Lo que parece haber olvidado Jonás era que el Señor tiene control sobre la naturaleza, en todo lugar, tanto en Nínive como en Tarsis, tanto en Santiago de Chile como en Stuttgart. En aquella nave, nuestro personaje estaba tratando de huir de Dios, y por ello ese barco representaba la manera de escapar a la voluntad de Dios para Jonás. El que la nave corriera el peligro de hacerse pedazos nos sirve como advertencia de que Dios puede destruir todo aquello que representa nuestra manera de escapar de Él o nuestra fuente de refugio alternativa. Para Jonás, el barco representaba la forma en que podría alejarse de lo que Dios le había mandado hacer y que por ende le daba una falsa sensación de seguridad. Para nosotros, esa sensación falsa de seguridad puede ser un trabajo que reemplaza el llamado que Dios te ha estado haciendo, que estás en el lugar donde no debes estar, pero te sientes tranquilo y seguro. Tú sabes que no debes estar ahí, pero estás tranquilo porque te da cierta sensación de seguridad. También puede representar una amistad que ocupa el tiempo que le pertenece a Dios. Una relación tóxica que está dañando tu relación con el Señor, pero que te da tranquilidad y estabilidad, pero que tú sabes está fuera de la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento se nos relata la historia del naufragio de Pablo en en Hechos 17. Allí Lucas nos cuenta que el barco se perdió, aunque se salvaron todos los que iban a bordo. Aquí hay un botón de muestra. Los marineros que guiaban el barco trataron de hacer lo que Dios no quería, zarpar del puerto, en vez de quedarse para que Pablo y sus compañeros predicaran en esa región. Lo que trajo como resultado que los vientos terminaron rompiendo la embarcación y el mar les guió a la playa de una ciudad donde el Señor tenía personas que debían escuchar el mensaje del Evangelio. En ocasiones tenemos mucho temor de las tempestades que se levantan en nuestra vida, de las circunstancias naturales que nos arrinconan hasta el punto de parecer que nos hacen naufragar. En esos momentos les recomiendo que recuerden las palabras que dijo Iron Man en Avengers Endgame.
parte del viaje, es el final. No es que el fin justifique los medios, y por eso todo vale si Dios quiere hacer algo con tu vida, sino más bien que el viaje mismo, los medios, son necesarios para el final que Dios tiene preparado para nosotros. Porque de otra manera no llegaremos a donde el Señor nos quiere, o por lo menos no llegaremos de la forma en que debiéramos llegar. Si ustedes se fijan, el texto continúa diciendo en el verso 5, los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Un punto interesante en este pasaje es el hecho de que afuera había una tormenta inmensa, intensa, de la que Jonás no se había enterado. Existen momentos en la vida en que puede que no nos enteremos de que existe una tormenta, una crisis de magnitudes épicas, cuando el mundo entero está clamando cada uno a sus dioses, buscando socorro, mientras nosotros seguimos durmiendo al fondo de la nave. Todo está bien. Carpe diem. Si bien es cierto, no debiéramos desesperarnos por las circunstancias que golpean al mundo, sí debiéramos estar enterados y entender, o como lo dijo Jesús, discernir los tiempos que vivimos. No sea que todos estén clamando a sus dioses, buscando alivio de la manera en que conocen, y nosotros no reconozcamos que esa tormenta, que esa crisis, la ha traído nuestro Dios para decir algo, para decirnos algo, para dejar a la luz la desobediencia y el alejamiento que existe de su voluntad. Por ejemplo, ¿qué pasa con la crisis que el mundo enfrenta con la pandemia del COVID-19? ¿Estamos seguros que no representa un llamado de atención del Señor a su iglesia? No digo que sea un castigo, pero cuando veo a las personas clamando cada uno a sus dioses, cada persona buscando o tratando de encontrar una solución para esta crisis, me pregunto, ¿qué significa esto para nosotros como la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo debiéramos estar viviendo? ¿Qué nos está queriendo decir Dios? No se trata de acusar al mundo y declarar que es un juicio de Dios por el pecado, pero con una mirada honesta, ¿está la iglesia haciendo lo que debe hacer? ¿O como Jonás, está yendo en la dirección opuesta a la voluntad de Dios? Lo que es claro, por el relato bíblico de hoy, es que en ocasiones Dios permite tormentas en nuestra vida que nosotros mismos no vemos ni escuchamos, porque estamos durmiendo profundamente en el fondo de la nave rumbo a Tarsis, porque estamos ocupados teniendo lástima de nuestra propia situación o sintiéndonos culpables por no estar haciendo lo que debiéramos y no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Debemos entender que estar en el fondo de la nave durmiendo puede ser el resultado de un sueño provocado por la tristeza, la depresión, la angustia o incluso la dicha y el cansancio de tanto trabajar para Dios. Lo que nunca debemos permitir es que todas esas cosas nos vuelvan insensibles a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Puede que todo parezca natural, puede que todo se vea como siempre, pero déjame decirte que nada está normal y que muchas veces esa normalidad no es más que la aceptación de una realidad torcida y alejada de la voluntad de Dios. Despertemos, dejemos de dormir y enterémonos que afuera hay una tempestad, que fuera de la iglesia los marineros están tratando de no zozobrar frente a la tormenta y a la crisis moral que nuestra sociedad enfrenta. Entonces, la primera prerrogativa que Dios tiene es el control sobre la naturaleza. No todo es una señal, pero entender que Dios tiene control sobre todo y todos, por lo tanto puede valerse de lo que Él quiera para despertarnos de nuestro sueño en el fondo de la nave rumbo a Tarsis, nos servirá para ir dando forma a nuestro entendimiento sobre la manera en que Dios puede estar tratando con nuestra vida.
La segunda prerrogativa es que Dios tiene control sobre las personas. Fíjense en el verso 6. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Por favor, pongamos atención en la situación que se nos relata. Jonás está durmiendo en el fondo del barco. Los marineros, cada uno ora a su Dios por ayuda. De repente, el capitán de la nave se da cuenta que Jonás está profundamente dormido y queda desconcertado ante lo que ve. ¿Cómo puede alguien dormir cuando el barco en el que viaja está a punto de zozobrar? Por supuesto, no debemos menospreciar la tormenta. Estos hombres eran marineros acostumbrados a enfrentar dificultades en alta mar. Entonces, si están asustados, es porque realmente la tormenta era algo serio. Incluidos el capitán, estaban asustados. ¿Cómo es posible que Jonás duerma? Fíjense en el detalle de que el sueño de Jonás era tan profundo que ni aun las olas golpeando el barco, ni las personas corriendo de un lado a otro tratando de evitar lo inevitable, que el barco se hundiera, ni el clamor a los dioses de cada uno logró despertarlo, porque me imagino que no estaban clamando al Señor, a sus dioses: ayúdanos, por favor. Estaban gritando, estaban desesperados, estaban buscando ayuda, estaban clamando. Clamar no se hace en voz baja y con una actitud religiosa. Clamar se hace con desesperación y con un desgarro del alma. Pero Jonás no escuchaba nada. ¿Cómo se dio cuenta el capitán que Jonás estaba durmiendo en el fondo del barco? No tengo idea, la Biblia no lo dice. La cosa es que el capitán encuentra al profeta fugitivo y lo confronta con su indiferencia ante la crisis que están enfrentando. La narración nos muestra que Dios usa al capitán para sacar a Jonás de su sueño depresivo, de su ensimismamiento. La crisis interna que el profeta tiene le impide ver la crisis externa. Frente a los antecedentes que podemos recopilar, es posible deducir que Jonás estaba en un sueño provocado por una profunda angustia. ¿Has estado así? Yo sí. Yo he estado en esa estación de la vida cuando la frustración, la angustia o la desilusión me ha provocado un sueño profundo, un cansancio del alma. En esos momentos podría caerse el mundo a pedazos y la verdad es que a mí no me importaría. Así estaba Jonás. Pero Dios, que tiene control sobre las personas, sean creyentes en Él o no, interviene y utiliza al capitán de la nave no solo para despertarlo, sino que además para darle instrucciones. Si nos fijamos en el texto que leímos, el capitán le dice a Jonás: levántate, clama a tu Dios. Entonces, en ocasiones Dios utiliza a personas que no ven la vida como nosotros la vemos, que no son cristianos o por lo menos no entienden el Evangelio de la manera en que nosotros lo entendemos. La Biblia no nos dice si Jonás reaccionó y se levantó para comenzar a clamar a Dios. Lo que sí sabemos es que cuando más adelante en la historia los marineros echan suertes para saber quién era el responsable de lo que ocurría, Jonás estaba presente. Entonces, por lo menos la parte de levántate que le instruyó el capitán, nuestro profeta particular sí le obedeció. Nuestro particular profeta sí le obedeció. Pero la conversación entre el capitán y Jonás no termina allí. Aquel hombre de mar continúa diciendo: quizá Dios, el Dios de Jonás, se fije en nosotros y no perezcamos. Aquí parece el diablo vendiendo cruces. Un hombre que, según sabemos, no pertenecía al pueblo de Dios, le dice al profeta de Dios lo que el profeta debía haberles dicho a los tripulantes de aquella nave. Es interesante porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, los versos 23 al 26, se relata la experiencia de Pablo cuando va cautivo a Roma como prisionero en un barco. Y Pablo dice, frente a la expectativa del naufragio, estaban en medio de una tormenta, llevaban muchos días sin ver el sol, o sea, llovía, y parecía que ya todo se estaba derrumbando. Y Pablo dice: anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo,
y me dijo, no tengas miedo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Interesante. Pablo seguro estaba en angustia frente a la posibilidad del naufragio. No sé si a ustedes no les daría miedo, pero estar en alta mar y saber que el barco en el que voy se puede hundir me provocaría miedo. Y es por eso que Dios envió a un ángel para decirle a Pablo, no tengas miedo. Claro, el caso de Jonás era un poco diferente. Pablo no estaba huyendo de Dios y Jonás sí. Sin embargo, Dios tiene el control sobre las personas. Utiliza a un incircunciso, a un no creyente, para predicarle a Jonás y decirle las palabras que el profeta debió haber dicho. Mi Dios puede evitar que perezcamos, como lo dijo Pablo. El capitán es usado por Dios para que el profeta recuerde que su mano, que la mano de Dios, es la que gobierna sobre el cielo, tierra y mar, que no hay nada imposible para Dios y que puede sujetar aún la tormenta más perfecta e indomable. Así pues, aquí vemos que la segunda prerrogativa que Dios tiene es el control sobre las personas. Dios puede hacer, Dios puede hacer cualquier cosa con cualquier persona. Dios puede usar a quien Él quiera, cuando Él quiera, por cuanto Él es el creador de todo lo que existe. Cuando sea necesario despertarte o despertarnos del sueño profundo en que estás en el fondo del barco, Dios puede valerse de cualquier persona para hacerlo y luego darte instrucciones necesarias para salir de ese hoyo de angustia y depresión. Dios es Dios de todo y de todos. Por lo tanto, tiene la prerrogativa de usar según su propósito y plan a quien a Él le plazca. En tiempos de angustia, de desolación o incluso de gozo y triunfo, que a veces suelen ser los más peligrosos porque son momentos que nos dan sensación de seguridad y bonanza en medio de una tormenta, no nos dejan ver la crisis que está frente a nosotros. En ocasiones los momentos de triunfo, gozo y felicidad son los más peligrosos para nuestra vida espiritual. No menospreciemos en esos momentos de angustia, de triunfo, de gozo, de desolación, no menospreciemos lo que las personas que están a nuestro alrededor nos dicen, porque pueden estar siendo usados por Dios para sacarnos de nuestro sueño espiritual. Entonces, en resumen, al revisar los 6 primeros versos del capítulo 1 del libro Jonás, encontramos dos prerrogativas de Dios que nos servirán para ir dando forma a nuestro entendimiento sobre la manera en que Dios trata con las personas y que por lo tanto puede ser que esté tratando con nosotros en este preciso instante. Estas prerrogativas son, primero, Dios tiene el control sobre la naturaleza. No todo es una señal, dijimos, pero entender que Dios tiene control sobre todo y sobre todos y que puede valerse de cualquier cosa para despertarnos del sueño en el que estamos en el profundo de la nave de Tarsis, rumbo a Tarsis. Si entendemos eso, nos servirá para ir dando forma a nuestro entendimiento sobre la manera en que Dios puede estar tratando con nuestra vida. La segunda prerrogativa es que Dios tiene el control sobre las personas. Dios puede usar a quien Él quiera, cuando Él quiera, para despertarte de tus sueños. Por lo tanto, no menosprecies ni minimices lo que las personas que están a tu alrededor te están diciendo, porque puede ser la voz de Dios dándote instrucciones sobre cómo debes actuar para despertar y salir del fondo de la nave rumbo a Tarsis para hacer la voluntad de Dios. ¿Estás atravesando una crisis que provoca angustia o depresión en tu vida? ¿Ves que están pasando muchas cosas a tu alrededor, pero pareciera que nada tiene que ver contigo? Está todo muy bien a tu alrededor y en un mundo dominado por el pecado y la maldad no ves ningún problema. ¿Todo va bien y podemos decir felices Hakuna Matata? Te recomiendo que pongas atención en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está haciendo a tu alrededor y le pidas que abra tus ojos espirituales, porque existe una alta posibilidad, existe una alta probabilidad
de que estés durmiendo en el fondo del barco, camino a Tarsis, mientras afuera hay una tormenta de dimensiones épicas, de la cual ni siquiera te has enterado. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos has hablado y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, abras nuestros ojos y nos hagas sensibles a la manera en que tú, Señor, tratas con nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender que tú dominas, tú controlas la naturaleza y a las personas y que puedes usar cualquier cosa y a cualquier persona para poder hablarnos y despertarnos y sacarnos del fondo de la nave rumbo a Tarsis, Señor, para poder despertarnos, para ir y hacer lo que está en tu corazón que nosotros hagamos. Ayúdanos a despertar ante la crisis y la tormenta, Señor, que está a nuestro alrededor, para poder anunciarle al mundo que tú eres el único que puede sacar de esas crisis y puedes dar salvación aún en medio de la dificultad más terrible. Señor, te alabo, te bendigo y bendigo a mis hermanos y amigos que han escuchado este sermón. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente y bendecida semana. Dios los bendiga.